Hola, mi nombre es Olga Herrera. Bienvenidos a mi canal. Cuarta parte del libro Despierten. Para ser feliz hay que ser valientes, de la escritora Laura de González. Finalmente alcancé la luz. Pude reconocer el lugar. Algo interno me indicaba que lo conocía. No sabía cómo ni por qué, pero algo me unía fuertemente a ese lugar. Al ver a mis seres queridos que habían partido algún tiempo atrás, se acercaron hasta cierto punto. Sentí mucha alegría. Quise caminar en su dirección, pero no pude entrar. Una fuerza extraña e invisible no me lo permitió. Solo pude verlos de lejos. Vi sus miradas llenas de amor y paz. Sonreían al verme. Sin esperarlo, apareció una luz hermosa frente a mí que llamó mi atención. Esa luz se fue transformando a medida que se acercaba en una persona que se dirigía hacia donde yo me encontraba. ¡Qué inolvidable momento! Mi corazón se aceleraba. Fui poco a poco distinguiendo quién se acercaba. Quedé perpleja. Era él. Lo reconocí. Parecía increíble estar allí y poder verlo en ese lugar maravilloso. Me miró a los ojos, tomó mis manos, sentí una energía que recorrió todo mi cuerpo. Eso me calmó. Él serenamente dijo, mirándome a los ojos directamente a mi mente: no es tu momento, debes regresar. No lo dijo con palabras, lo escuché en mi mente. Inmediatamente las exaltaciones emocionales aparecieron, expresándome tal cual era de malcriada. Le respondí con un categórico no. Por si tenía dudas, le confirmé respondiendo de nuevo: no quiero regresar, reconozco este lugar. Es el lugar que estaba buscando desde hacía mucho tiempo. Nunca antes, que recuerde en esta vida, he tenido un sentimiento igual o parecido. No quería regresar, no podía hacerme entender lo que debía comprender. Dios, qué paciencia y amor me transmitió. El amor que sentí de él, ese amor inmenso que manifestó no solo por mí, sino por la humanidad. Me fui tranquilizando, aunque igual repetí varias veces mi negativa de regresar o salir del lugar. Estaba segura que había vivido muchos momentos de mi niñez en ese lugar. Sin querer observar mi comportamiento ante él, fui tal cual una niña malcriada delante de su padre. Él me tomó con sus manos por la espalda, guiándome como un padre puede llevar a su hija a la razón. Me permitió ver los paisajes, los colores nunca antes vistos, porque eran muchos más nítidos y brillantes. Las flores hermosas se veían con más vida, como si transmitieran su energía. Brillaban y sus exquisitos aromas se mezclaban, emanando olor a flores entre jazmín y rosas. La ciudad, que desde lejos irradiaba luz y armonía, tenía vida. Luego me permitió ver lo que sería la película de mi vida. Todo pasaba rápidamente. Fueron pocos minutos o quizás segundos, no sabría decirles con exactitud. Lo que sí les puedo decir es todo lo que me enseñó de mi vida, así como todo lo que pude comprender. Todo, absolutamente todo, en fracciones de segundos. Logré ver tantas cosas juntas y grabarlas en mi mente claramente para siempre. Nunca lo olvidaré. Esos momentos, esos minutos que vi, era toda mi vida y exactamente así ha ido aconteciendo.
Me mostró desde el momento del accidente hasta el momento de mi último aliento. Luego esparció nuevamente su amor, lo cual sentí plenamente, llenándome de paz, tranquilidad y comprensión, pudiendo escuchar y aceptar su mensaje. Repitió nuevamente, no es tu momento. Me miró a los ojos y esa imagen de su cara y sus ojos jamás la olvidaré. Su energía me irradiaba. Repitió con tanto amor en cada palabra que me decía, Laura, debes comprenderlo. Me percaté en ese instante que sabía mi nombre. Esto me impresionó. Entonces me conocía, por lo que le pregunté cómo sabía mi nombre, y seguidamente a esta inicié una serie de preguntas que él, con solo mirarme fijamente a los ojos hasta penetrarlos, me transmitía las respuestas. No sé cómo lo hacía, pero así lo sentí. Supe que era algo más allá de lo que pudiera vislumbrar. Su amor inundó nuevamente mi ser, brindándome tantas emociones juntas que no encuentro palabras para describirlas. Él es amor, solo amor. Tú sabes quién soy, pero yo no estoy segura de quién eres. Tú, dije. Jesús, dijo mientras sonreía. Luego me indicó amorosamente, ahora, hija, has comprendido que no es tu momento, debes regresar, mira hacia abajo. Al hacerlo, era como ver varias películas al mismo tiempo y escucharlas todas, comprendiendo cada una. Me detuve al ver a mi hija. Estaba esperándome un poco nerviosa, porque ya era tarde. Al ver otra escena, observé la del accidente. Me vi bañada en sangre. Emanaba de mi cabeza. Estaba muerta. Había mucha gente alrededor. Gran confusión. Escuché cuando él me dijo, observa, lo que quieras recuperar dentro del vehículo para que sepas dónde está ubicada cada pieza y puedas encontrarla fácilmente. Además, será la señal de que si estuviste aquí, recordarás todo lo que te dije, todo lo que vistes y escuchaste. Agudicé los sentidos de manera que pudiera asimilar todo lo que debía hacer al regresar a la escena del accidente. Observé cómo sangraba mi cabeza. Parecía una cascada de sangre, donde el yacimiento principal estaba en el centro de ella. La hemorragia no permitía ver mi rostro. Claramente pude verme bañada por el mismo líquido de mi cuerpo, sin vida y sin brillo. Lo veía opaco. No sentí temor alguno por verme de esa manera. Observé que los zapatos que usaba los había perdido. No lograba encontrarlos en ninguna parte del vehículo. En ese instante me invadió una sensación de angustia. ¿Por qué? La respuesta vino sola. No tenía los zapatos puestos. Fue entonces cuando percibí que realmente estaba muerta. Me repetí, estoy muerta. Era verdad. Todo lo que experimentaba no era un sueño. Entonces se confundieron mis realidades. Giré hacia él y vi sus ojos fijamente, diciéndole nuevamente, no regresaré. Explícame por qué debo hacerlo. Ya estoy muerta. Este es mi hogar y aquí me siento bien. Veo lo que sucede allá abajo y no me veo bien. Mi cuerpo no va a servir. ¿Cómo crees que voy a estar? Estoy mal. Entre llantos y quejas, él tuvo mucha paciencia y me mostró su inmenso amor hasta darme la fortaleza suficiente para saber que debía regresar y tener certeza que todo estaría bien. No sé cómo podía mantener una conversación conmigo misma y me respondieran a la vez varias Lauras que estaban interviniendo en este proceso. Una Laura preguntaba, otra respondía, otra orientaba, otra estaba asustada y otra más consciente armonizaba y daba seguridad. Afrontaba las cosas y buscaba la estrategia más adecuada para poder calmarme y regresar. Todo a la vez. Volví a enfocarme en lo que debía hacer para regresar. La sensación de no tener zapatos era signo de muerte para mí y quizás para muchas personas. Así que debía solucionar esto para regresar a la vida.
Busqué en el asiento trasero del vehículo donde siempre permanecían unos zapatos de descanso. Al buscar donde estaban los zapatos de descanso, descubrí que habían unos zapatos nuevos dentro de su caja. Los había comprado días antes y se me había olvidado sacarlos. Dije, todo es perfecto. Tenían que ser zapatos nuevos. Voy a iniciar una nueva vida. Me tranquilicé diciéndome lo que debía hacer al levantarme. Debí usar mi cabello como un paño para ayudarme a bloquear un poco la salida de la sangre, buscar la cartera y otras cosas. Después que alcancé a observar con particular atención, pude saber cómo reaccionar. Creaba una estrategia para mi regreso, la cual no me tomó mucho tiempo. Al lado de ese ser maravilloso que estaba conmigo, Jesús, le confirmé, está bien, voy a regresar. Estoy lista para hacer lo que me digas, aunque no es lo que deseo. Lo hago por mi hija. Regresaré. ¿Puedo pedirte algo más? Respondiéndome que estaba bien, aunque estoy segura que él ya lo sabía porque toda la comunicación fue mentalmente, dije, no quiero que me dejes sola en ningún momento. Mientras te vea a mi lado, haré todo lo que tú me digas. Oh Dios, no tenía conciencia a quién le hablaba. Mi actitud terrenal, llena de arrogancia, ni siquiera muerta podía controlarla. Estaba inmersa en un profundo sueño, pero también a partir de ese instante estoy segura que el amor inmenso de él me cubrió para iniciar mi despertar. Me miró a los ojos diciéndome, estaré siempre contigo, me podrás ver, hablar, escuchar y sentirme. Antes de regresar a esta realidad, Jesús me permitió ver su rostro. Me miró a los ojos, me mostró su sonrisa, vi su cabello largo que destellaba luz. No olvidaré ese rostro lleno de amor. Él tomó mis manos, sentí su amor, el amor más puro que he podido sentir, cautivada por su ser, invadida por su energía que brotaba de sus manos, me mostró los momentos más importantes que viviría en el futuro, los cuales tenía que superar con mucho amor y aceptación. No me asombraron para nada. Todo quedó grabado en mi mente para siempre. Él me afirmó, sé que lo harás bien, confiamos en ti. En ese momento supuse que no los viviría. No les puedo explicar todo lo que pensé o sentí porque es inexplicable, es algo que solo se puede experimentar. Nunca más tuve miedo, sabía que él estaría siempre conmigo y más en los momentos difíciles. Esta seguridad quedó estampada como un sello en mi corazón. Tuve la dicha de ser privilegiada en conocer a Jesús en el cielo y regresar, saber que Él existe, estar a su lado y sentir para siempre su compañía. Esto es real y somos nosotros los que no lo vemos. También sé que este privilegio conlleva grandes responsabilidades, las cuales asumí con amor. Como algo inexplicable, observé todo lo que me permitió ver. No sé cómo pude grabar en segundos tantas realidades, contextos que acontecerían en su mejor momento. Sabía que aún faltaban por cumplirse las mejores experiencias de mi vida, pero él me reveló que los últimos años sería una mujer verdaderamente feliz. Era cuestión de tiempo, estaría al lado de mi esposo, mi hija y mis nietos, experimentando el amor incondicional. Pero para llegar allí tendría que superar muchas pruebas duras que quizás desgarrarían mi corazón para expandirlo. Algo me decía que lo lograría y así se cumpliría todo. También experimenté conscientemente que la felicidad es una energía que nace en nuestro interior. Se manifiesta en las acciones diarias dentro de nosotros mismos. Esto no quiere decir que hay que aceptar todas las debilidades de las personas. Al contrario, hay que decir la verdad desde el amor, irradiándoles la frecuencia que está dentro de las personas despiertas, conscientes. Eso es lo que nos permite ser felices y para alcanzarlo debemos ser valientes. Mientras tanto, en el plano terrenal,
se desenvolvían los hechos dentro del espacio-tiempo donde transcurrió el accidente de tránsito que involucraba a un camión doble que perdió los frenos, más 8 vehículos particulares con varias personas, y dentro de ese grupo estaba yo. Todo era muy confuso. Los vehículos que se paraban cerca del lugar a observar e indagar lo sucedido obstaculizaban la llegada de las ambulancias con los paramédicos. Era difícil acceder al lugar donde nos encontrábamos. Los bomberos fueron los primeros en llegar y la Guardia Nacional. Ellos lograron entrar circulando por la vía contraria para intervenir en el rescate de las personas lesionadas. Comenzaron con los lesionados que estaban en posibilidad de moverse por sí mismos para sacarlos lo más rápido posible. Temían que se pudiera incendiar alguno de los vehículos. Luego atendieron a los lesionados que no podían salir de sus automóviles solos, hasta que llegaron al lugar donde me encontraba. Fui la primera en recibir el impacto del camión y la última en ser rescatada. Los bomberos pensaron que estaba muerta. No sabían lo que estaba escrito en los designios divinos. Dios había enviado un ángel a redimirme. Así identifiqué al funcionario de la Guardia Nacional que se acercó a atenderme. Me vio bañada en sangre y comenzó a pedir ayuda. Gritaba repitiendo una y otra vez: «Ayúdenme, creo que no está muerta». Hablaba en voz alta y yo podía escucharle, además de sentir sus pensamientos. Repetía gritándole a los bomberos: «Ayúdenme, es una mujer joven, está viva». Pedía ayuda sin dudar. Necesitaban cortar el techo del vehículo, pues al pasar el camión por encima del auto se había compactado con el asiento del copiloto, partiendo los dos asientos. Eso fue lo que me salvó, ya que se formó una especie de gruta donde estaba. Era un espacio mínimo donde pude quedar acostada. El guardia me movía para intentar sacarme sin saber que estos movimientos me traían rápidamente de regreso a esta dimensión. Pasé el túnel en caída libre. Oía desde lejos que él decía: «No está muerta, no está muerta». La primera sensación que tuve fue desconcertante. No sabía dónde estaba ni quién era. Me preguntaba qué pasó. Creí gritar diciendo: «Díganme qué sucedió». Él no respondía porque realmente no me escuchaba. Yo creía hablar, pero aún estaba arriba. Creía poder comunicarme con la mente. No sabía qué había pasado y creí estar soñando. El guardia se asustó al ver que me movía. De inmediato alertó a las personas cercanas para que le ayudaran a sacarme. Él seguía gritando una y otra vez con la angustia propia de esos momentos. Me daban instrucciones para que mantuviera la calma mientras ellos rompían el techo del vehículo. En ese tipo de situaciones todo sucede como una película en cámara lenta. Al menos yo lo vi así. No sabía qué había pasado. ¿Acaso salí de mi cuerpo antes del accidente? Él insistía diciéndome: «Quédate tranquila, usted está muy mal. No hable, tiene mucho tiempo aprisionada, la vamos a sacar». Siguió pidiendo ayuda a las personas que estaban cerca. Nadie colaboraba, no apoyaban, porque tenían miedo. Comencé a sentirme más aquí y las sensaciones se precipitaban. A la vez estallaba una fuerza interior llena de rabia que se confundía con una gran descarga de adrenalina. Esa fuerza inesperada me permitiría vivir. Alguien avisó a los bomberos cuando se estaban retirando del lugar que había alguien más vivo, y al escuchar esto, regresaron en carrera para ayudar al Guardia Nacional. Traían las herramientas necesarias para romper el techo del auto y poder quitar lo que me mantenía prisionera y atascada. Una vez liberada, el guardia me tomó en sus brazos. Nunca he sentido tanto amor manifestado de una persona extraña en esta vida. Él quería protegerme y cuidarme para que no sufriera. Me indicó: «Quédese acostada en el suelo, está muy delicada de salud».
Sentía temor al verme casi muerta. Lo que él no sabía era que estaba llena de una inexplicable energía como regalo divino. Al salir del vehículo no sentí dolor ni miedo. Inmediatamente comencé a poner en práctica la estrategia que me había planteado allá arriba. Me recogí el cabello, lo coloqué hacia mi frente para retener un poco la sangre, me levanté ayudada por ese ángel que Dios me puso en el camino. Para su sorpresa, en vez de acostarme en el suelo, esa fuerza inexplicable me permitió levantarme y entrar al vehículo nuevamente, con la única finalidad de buscar las cosas que necesitaba, siguiendo los pasos planificados allá arriba. Primero, encontrar las cosas personales importantes que había visto desde el cielo, mi arma que estaba entre el pedal del freno y el acelerador, el teléfono que estaba del lado izquierdo debajo del asiento. Todo esto significaba protección personal. Luego busqué mi cartera, pensando que necesitaría identificarme en algún momento. Por último, busqué los zapatos que había visto desde arriba. Era muy importante para mí. Mientras hacía esto, el guardia me trataba de convencer para que me quedara acostada. Salí del carro y me coloqué los zapatos nuevos. Fue la manera de decirme a mí misma: estoy viva. Comprendí un tiempo después que al colocarme los zapatos mi mente procesó el estar viva. Identificaba tener zapatos como símbolo de poder caminar y seguir avanzando en esta vida. Son como acondicionamientos mentales o juego de señales que dan mensajes internos a las personas. El guardia nacional que me ayudaba quedó paralizado al ver mi reacción de ingresar al automóvil en las condiciones que me encontraba para buscar mis pertenencias. Quizás no lo comprendía. Era de noche, la luz era deficiente. Al salir del vehículo y levantarme, el guardia vio el arma en mi mano que brillaba. Las personas que estaban en el lugar, al verme bañada de sangre, con mi arma en la mano, salieron corriendo asustadas. Decían: se volvió loca, va a matar al chofer, corran. Evidentemente eran sus pensamientos, no los míos. Para mí significaba responsabilidad. El chofer del camión, al verme, desapareció y con él muchos curiosos. Se oía de lejos entre gritos decir: se volvió loca, quiere matar a alguien. Entre tanta confusión no le di importancia a lo que decían. Le pedí al guardia que me sacara. Ya estaba lista para irme a una clínica. Si me quedaba, iba a desmayarme por la pérdida de sangre. Él no sabía qué hacer conmigo. Trató de persuadir que le diera el arma y el teléfono móvil, insistiendo muchas veces hasta que claramente le dije: no insistas más. No la entregaría a menos que fuese un familiar mío o un compañero de trabajo conocido. Le invité de la mejor manera que pude a que se ocupara de buscar un vehículo para mi traslado. Debía salir de ahí inmediatamente. El tono de voz de mando, tan seco y arrogante, combinado con seguridad, le mostró lo que debía hacer e inmediatamente accedió a cumplir mi solicitud. Supongo que al evaluar que mi vida corría peligro, era mejor sacarme del lugar para evitar algo peor. Saltó la defensa que estaba como separación de las dos vías de la autopista con la intención de detener un vehículo que fuera en dirección a este. Pasó otro ángel, un señor en una camioneta pick-up de color blanco. Lo recuerdo perfectamente, ya que esos detalles los había visto desde el cielo. Se paró ofreciendo ayuda para trasladarme al hospital más cercano. Entre todos ellos me ayudaron para brincar la defensa que separaba las vías de las autopistas. Era un poco alta y en el estado en que me encontraba no era fácil hacerlo. Pero lo logré hasta que me senté dentro de la camioneta. El ángel que me rescató también se montó en la misma camioneta. Jamás me olvidaré del apoyo que ellos me brindaron.
sobre todo el de la Guardia Nacional, el ángel como lo he llamado por desconocer su nombre. Dios los bendiga y proteja por siempre. Estoy segura que en algún momento nos vamos a encontrar nuevamente. Lamentablemente no tuve información de su lugar de trabajo o sus nombres. Los llamé ángeles. Dios les permitió pasar por ese lugar en el momento indicado. Durante el traslado al hospital, él continuaba pidiéndome que me mantuviera despierta para evitar desmayarme. Le respondía con la mirada, queriéndole decir que hacía un gran esfuerzo por lograrlo. Mis palabras dejaban ver que estaba ardiendo de rabia, no sé por qué. Quizás fue la manera de seguir en pie y no desmayar, o no sé si es que la adrenalina da esa sensación. La noche estaba muy oscura, aún lloviznaba. La ciudad era un caos total por el embotellamiento que se forma cuando llueve. Tomamos la autopista dirección oeste-este. Al llegar más cerca de la ciudad, se encendió la luz del teléfono móvil que indicaba que estaba recibiendo señal para llamar. No dudé en comunicarme de inmediato por esa vía. Hice varios intentos hasta que obtuve respuesta. Me pude comunicar con un compañero de trabajo. Avisé que había tenido un accidente, pero la central que recibía la comunicación le llegaba entrecortada. No comprendían lo que les explicaba porque aún había cierta interferencia. Lograron captar que me trasladaban al hospital. Dentro de la confusión mental que tenía, no recuerdo claramente lo que comenté del accidente. Quizás pensaba una cosa y decía otra. Al recibir la información del accidente, conectó con otro compañero de trabajo que inmediatamente respondió por la misma vía, preguntando qué era lo que me había sucedido. Dentro de lo que podía enlazar en mis pensamientos, respondí que estaba toda herida. Tenía confusión entre mis cuerpos, el físico tendía a empeorar por la pérdida de sangre. El mental estaba desbocado, igual que mis emociones, ya que esta experiencia era un gran impacto para el cuerpo emocional. Cada uno tenía sensaciones diferentes y esto lo percibía perfectamente. Responder no era fácil para mí. Solo anuncié que iba en dirección al hospital. Terminé explicando, creo que estoy muriendo por un accidente. No tenía capacidad de decir más nada. Como suele suceder en estos momentos de confusión, al repetir la información respecto al accidente y por conflictos de lenguaje interpersonal, junto el mensaje recibido se va modificando. Comienza una algarabía en cuanto a lo que había sucedido. Mi compañero junto a otros compañeros se trasladaron de inmediato al rescate. Surgieron varias instrucciones juntas que cumplirían las personas allegadas a medida que aclaraban la situación. Mientras esto sucedía, yo estaba trasladándome en la camioneta pick-up. Íbamos a la altura de la avenida principal, faltando como a unos 20 metros de distancia para llegar al hospital. Le advertía al chofer que no aguantaba más, que se apurara. Estaba a punto de desmayar. Yo no quería que esto sucediera. Temía perder el control de lo que estaba pasando. Creía que si me desmayaba no regresaría. Estaba consciente de la pérdida de sangre en relación con el tiempo transcurrido desde el accidente. Sabía que había pasado por lo menos 1 hora y media, o quizás más, desde el impacto, así que tomé la primera decisión acertada. Les exigí bajarme del vehículo y caminar hasta el hospital. Para llegar había muchos vehículos parados. Era imposible moverse por otro accidente que había ocurrido en la vía. Les dije, casi ordenándoles a estos ángeles que me permitieran bajar de la camioneta. Estaba en capacidad de caminar. Esa furia interna aún permanecía conmigo y era lo que me fortalecía, adormeciendo mi cuerpo para no sentir dolor. Él respondió que eso no era prudente. Se asombraban de mi fortaleza. Le dejé ver que no estaba consultando con ellos. Ya lo había decidido. O quizás era lo que internamente me estaban señalando los seres de luz que me acompañaban.
por lo que casi me lanzó del vehículo. Sin mediar las palabras, resolvieron que bajara. El guardia accedió a acompañarme y a ayudarme a caminar. Veía lejos el hospital, a pesar de la corta distancia que había. Tenía la sensación de estar flotando. Sentía que cada uno de mis cuerpos se dirigían por separado a lugares distintos. Ellos iban por un lado y yo estaba en otro. Estoy segura que esta fue la primera vez que pude percibir, quizás sentir o experimentar que tenía varios cuerpos. Además, cada uno quería decirme algo diferente, expresándose a su manera. Como no sabía que existían, pues estaba confundida. Después de un gran esfuerzo, pude ingresar al hospital. Al llegar, veía correr a las enfermeras. El hospital estaba colapsado, con los pacientes que por rutina tenían, además de los que habían ingresado por el mismo accidente. Este es el único hospital de emergencias de esa zona. Al verme una enfermera, fue en mi auxilio. Me sentó en una silla y fue a buscar material estéril para limpiarme un poco. Apareció una doctora muy joven. Se mostró nerviosa, sus manos temblaban. Me puso en las manos una gasa para que la colocara sobre mi cabeza y limpiara la sangre. No se había percatado de que la gasa no era suficiente. Cualquiera notaría que las manos de la doctora temblaban y evidentemente la gasa no serviría de mucho. Su nerviosismo la delató. No pudo seguir conmigo. Solo me indicó que debía esperar al médico especialista y rápidamente se retiró sin esperar respuesta alguna. Regresó la enfermera para colocarme un suero. Repitió que debía esperar al médico especialista, agregando que me debía atender un neurocirujano. Le insistí que me iba a desmayar, pero era poco lo que podía hacer. Las personas que estaban presentes, o mejor dicho, hicieron lo mejor que pudieron, lo que estuvo en sus manos. Gracias a Dios, todo lo que experimenté en ese encuentro con la doctora, que era muy joven, lo pude entender mejor muchos años después, cuando mi hija, Jonita, era estudiante de medicina. Ella decidió hacer unas pasantías en el mismo hospital y la conciencia universal se encargó de darme satisfactoriamente la respuesta que llegó 12 años más tarde en el mundo real. Entendí que no hay ni tiempo ni espacio. El momento adecuado es perfecto, siendo ahora mi mejor aliado. El tiempo es mágico. Aprendí ahora que con paciencia espero que transcurra y llegue el mejor momento de recibir las respuestas. He tenido que saber esperar en mis preguntas, en mis videncias, en mis consejos. Tuve que saber esperar porque el tiempo siempre me respondió. También comprendí que la paciencia es un don de sabiduría. La doctora que me atendió en el hospital en el momento del accidente era una estudiante de pasantías iniciando la carrera. No tenía ninguna experiencia. Quizás sería su primera guardia. Esta era la razón por la cual no pudo reaccionar adecuadamente. Quizás era la primera vez que veía un trauma de esa magnitud. El doctor, por supuesto, no estaba en el hospital. Seguramente hacía guardia, pero se acostumbra llamar a los especialistas si realmente era justificado. A esto se le agregó el tráfico que había ese día. Le era imposible llegar a tiempo a cualquier persona. Los demás integrantes médicos, en su mayoría residentes del hospital, estaban en caos atendiendo el exceso de pacientes. Quizás estaba sobrecargada la capacidad de respuesta para estos casos. Atendían a los que llegaron primero. No había suficiente personal para atender a los demás que llegamos después, como fue mi caso. En espera del médico especialista, permanecí sentada en una silla en la entrada de la observación. Solo habían colocado un suero, literalmente me estaba desangrando sin ayuda física de ningún profesional de la medicina. Comenzaron a llegar mis compañeros de trabajo. El primero en verme, su sorpresa fue tan grande que inmediatamente dijo:
Laura, hay que trasladarte, no podemos esperar por nadie. Sácame de aquí, respondí mientras me paraba. No sentía dolor en absoluto, no sentía las lecciones en mis piernas, ni en el pecho, ni los brazos, menos las de la cabeza. Sentía que me desmayaría. No quería que esto sucediera. Todo el dolor que pudiera sentir estaba dormido, primero en mi mente, extendiéndose hacia todo mi cuerpo. Sentía que podía salir y caminar. Por esta razón, un compañero de trabajo comenzó a organizar todo para ayudarme. Le pidió a otro compañero y a mi asistente que estaban llegando y de quienes hablaré más adelante que me sacaran del lugar. Ellos, sin mediar palabra, se pusieron en acción para el traslado. Mientras tanto, yo permanecía en un estado adormitado. Lo cierto era que estaba en un sueño profundo. Todos mis cuerpos como mi mente. Este sueño profundo era también espiritual y lo comprendería unos cuantos años más tarde. La alternativa más cerca fue trasladarme a una clínica cercana. Ya era de noche. El tráfico estaba en su mejor momento, por ser la hora en que la mayoría de las personas salían de sus empleos. Esto ocasionaba mayor colapso, el cual se incrementaba por la lluvia entre las sirenas de ambulancias y las cornetas. Iniciábamos el camino hacia donde nos dirigíamos. Todo parecía una película. Se exaltaba la falta de colaboración de las personas del entorno. Todos los curiosos querían saber quién iba dentro de los vehículos, además de querer averiguar qué había sucedido, por qué había tanto escándalo. Otros de ellos ni se movían de sus automóviles a pesar de advertir la emergencia, lo que obligó a mi compañero junto a otros amigos que acompañaban mi traslado a bajarse de los vehículos y correr delante de nosotros, apartando los vehículos que no se movían para permitir avanzar en una carrera de emergencia. Le daban golpes con las manos a los vehículos pidiéndoles que abrieran espacio para poder pasar. A mitad del camino comencé a ver todo más borroso. Mi asistente, quien me acompañaba, me pedía que respirara para calmarme. Yo sentía que me estaba yendo nuevamente de este espacio-tiempo. Tenía una sensación agradable. Mi cuerpo flotaba. Lo que escuchaba lo entendía, pero como la voz venía de muy lejos, escuchaba que hablaban lento, algo extraño. No sabía lo que me acontecía. Cada uno de mis cuerpos quería tomar direcciones diferentes. Un cuerpo me decía, mantente despierta, sé fuerte. Otros ya estaban queriendo ascender e irse de nuevo. Todo era confuso. Después de la compleja travesía, logramos llegar a la clínica. Al moverme, mi asistente para bajarme del vehículo me hizo regresar rápidamente a esta dimensión. Entramos por emergencias. Los médicos comenzaron a demostrar sus habilidades y destrezas profesionales. En ese momento llegó a mi mente algo importante. Jonita estaba esperando por mí. Al ver a mi compañero y amigo, le pedí que se encargara de buscar a mi hija y se la entregara a mis padres, avisándoles lo sucedido. Él le pidió a otro compañero que en compañía de mi asistente y amiga fueran a buscar a mi hija y la llevaran a casa de mis padres y que les dijeran lo que había sucedido, sin alarmar mucho para que no se preocuparan. Mi asistente conocía más a mi hija que los otros compañeros. De esta manera, la niña podría estar más tranquila. Durante el camino para buscar a mi hija, habían decidido entre ellos contarle que su mamá no podía ir a buscarla porque se había presentado una reunión a última hora. Esto era frecuente en la oficina, por lo que les había pedido que realizaran el traslado y la llevaran donde sus abuelos. Creían que mi hija lo aceptaría así de fácil, por el simple hecho de que ella sabía que mi trabajo era impredecible. La sorpresa para ellos fue cuando descubrieron que la niña tenía otras condiciones y ellos tampoco sabían lo que había sucedido en la mañana antes de salir al trabajo. Al verlos comenzó a llorar. No quería abrir la puerta. Sentía que eso era mentira. Ella sabía que yo no estaba bien. Ella lo había soñado. Mami tuvo un accidente, está muerta, repetía. Ellos se impresionaron tanto que decidieron decirle la verdad, haciéndole entender que debía abrir la puerta.
Así le podrían explicar mejor lo que sucedió. Tu mami no está muerta, repetía mi asistente. Luego de persuadirla, ella aceptó dejarlos pasar al apartamento. Una vez dentro le contaron parte de lo sucedido. Le confirmaron que había tenido un accidente, pero que no estaba muerta. Solamente tenía algunas lesiones de cierta gravedad. Mi asistente, que era la más cercana a ella, le decía: cuando el médico dé la orden, yo misma te llevo para que estés con tu mami. Con eso la calmó un poco. Sin embargo, Jonita, en el fondo, preservaba sus dudas. Ella tenía un carácter difícil, además que su sueño, videncia, la perseguía. Transcurrido el tiempo, llamaron para confirmar que se había realizado el traslado de mi hija a casa de mis padres, informándoles lo que había sucedido. Me sentí más tranquila. Pensé en ese momento: si me desmayo, ya está todo controlado. Como me lo mostró en el cielo Jesús, era tan controladora que ni aun en esas condiciones confiaba en las acciones de los demás. No sé qué pensaba en ese momento. Dudaba de la gracia divina y de su perfección. En la clínica las cosas fueron relativamente más rápidas que en el hospital. Una vez en la emergencia llamaron al médico neurocirujano, quien fue sincronizado por la causalidad. Nuestro tiempo y espacio eran los mismos en el momento perfecto. Él iba saliendo al mismo instante que yo llegaba. Solo se devolvió, así como el médico cirujano, al recibir el llamado del caso inmediatamente, se trasladó directo a la clínica. Ambos estaban al mismo tiempo, espacio, cuando yo estaba siendo ingresada al lugar. Mis padres se encomendaron a mi hermano menor para que fuera a ver qué había ocurrido. Ellos no pensaban que fuera tan grave. Tato tenía 15 años y estudiaba en la secundaria. Estaba llegando a la casa cuando recibieron la noticia. Le pidieron que se encargara de investigar qué había pasado y cuál era la situación. Mi hermano, atendiendo las circunstancias, se trasladó a la clínica con los mismos compañeros que habían llevado la noticia. Al entrar a la sala de emergencias, nunca pensó que estaba tan mal. Hizo algunas preguntas, pero le recomendaron que esperara hasta ver el diagnóstico, todo para evitarle que me viera en esas condiciones y no se impresionara. Él insistió tanto en entrar que el médico aceptó. Lo conmovió el impacto al verme llena de sangre por todas partes, con tubos y conexiones que no le permitían saber quién estaba acostada. Se desmayó. Esto lo marcó por muchos años. Él no podía ver sangre porque se desmayaba. Tuvieron que sacarlo cargado y reanimarlo. Luego lo sentaron en una silla hasta que mi padre llegó. Mientras todo esto acontecía, yo estaba en un estado de inconsciencia consciente. Sabía lo que pasaba. Al mismo tiempo, yo hablaba, o mejor dicho, gritaba, pero nadie me escuchaba. Era como si no estuviera en ese lugar. Mi cuerpo emocional se alteraba, exigía y nadie podía oírme. Comenzaron los diagnósticos. Una vez recibidos y estudiados los primeros resultados de los exámenes, decidieron trasladarme al área quirúrgica a fin de solucionar el trauma de mi cabeza y controlar la hemorragia. No supe cuánto tiempo transcurrió desde el momento del accidente hasta que salí del quirófano. Para mí fue infinito. Me despertaron en recuperación para trasladarme a terapia intensiva. Tuve varias convulsiones en el transcurso de todo el proceso. Al salir del quirófano pude ver de lejos a mi padre con una expresión de angustia en su cara, pero con una leve sonrisa haciéndome saber en silencio que todo estaba bien. A su lado estaba mi pareja que compartía conmigo en ese momento, compañero, amigo y otro ángel más que Dios colocó a mi lado para que compartiera esos momentos de difícil recuperación. Él me dio fortaleza y me enseñó que era mi experiencia. Ninguna persona debía asumir ese problema que no fuera yo misma. En el momento me dolió muchísimo y no lo comprendí. Luego agradecí infinitamente su gran amor, manifestando sus palabras fuertes fueron tan oportunas, siendo todo perfecto. Alcancé a ver el reloj que colgaba en la pared del pasillo hacia terapia intensiva. Eran las 2:40 de la madrugada. Mi cuerpo, extenuado, se durmió.
Y hasta aquí la cuarta parte del libro Despierten. Para ser feliz hay que ser valientes, de la escritora Laura de González. Les habló Olga Herrera. Gracias por escuchar.